La última noche del año no llegó con promesas de vino nuevo ni con risas bajo faroles, sino con el retumbar sordo de los cañones rompiendo el aire húmedo del Caribe, como si el cielo mismo estuviera agrietándose. Mientras las campanas de la iglesia llamaban a misa de víspera y el pueblo intentaba sostener el rito, una mesa con pan duro, velas encendidas, un murmullo de oraciones para engañar al miedo. Una flotilla extranjera se recortaba en el horizonte, oscura y paciente, con velas tensas y sombras de artillería asomando como colmillos. El mar olía a sal viva y a algas golpeadas contra los pilotes del muelle. El puerto olía a cacao almacenado en sacos húmedos, a madera vieja, a sudor de hombres que cargaban cajas en silencio, y a pólvora recién abierta. Ese perfume seco que anuncia sangre antes de verla. Las calles estrechas, hechas de piedra y barro, se vaciaban con rapidez en puertas cerradas, postigos trabados, niños arrastrados hacia rincones donde el llanto se calla con manos temblorosas. Nadie quería ser la primera casa marcada por una patrulla, ni el primer cuerpo dejado como ejemplo en una plaza. Y sin embargo, doña Inés de Alvarado caminaba sin esconderse, con el mentón alto y el paso firme, como si el miedo fuera una moneda que ella se negara a gastar. Para muchos, era solo la hija mestiza de un funcionario español influyente que la había reconocido a medias, lo suficiente para no dejarla morir en la calle, no lo suficiente para que la miraran como igual. Educada en convento, hablaba con demasiada verdad para sobrevivir cómoda. Su voz no pedía permiso, y por eso irritaba a los poderosos tanto como alentaba a los débiles. Esa noche, Inés no llevaba armas visibles, pero sí llevaba algo más peligroso: conocimiento. Conocía rutas de contrabando y refugios ocultos en los manglares, sabía dónde se podía esconder una barca entre raíces negras, qué casa guardaba agua dulce, qué pescador era capaz de conducir a 20 personas por un canal sin luna. Mientras el pueblo se preparaba para recibir el año nuevo, Inés organizaba evacuaciones, escondía alimentos, movía a los suyos como piezas de ajedrez para que el tablero no los devorara. En su pecho ardía una pérdida antigua, un hermano tragado por disturbios previos, por un conflicto que otros nombraron con banderas ajenas, y en su cabeza se repetía una certeza feroz: nadie de afuera llegaba a salvar a los de adentro. Cuando el primer cañonazo lejano apagó las dudas y convirtió la noche en amenaza concreta, Inés no pidió milagros, pidió tiempo, y juró en silencio que ningún estandarte extranjero decidiría el destino de su costa sin pagar un precio. En el fuerte de piedra, recién tomado a la fuerza, el capitán Nathaniel Cole observaba el mismo puerto desde la altura de la muralla, con la rigidez de quien fue entrenado para ser brújula en medio del caos. El viento le golpeaba el rostro con sal y ceniza. Sus botas crujían sobre arena mezclada con restos de cuerda, y el olor a brea de los navíos se le pegaba a la ropa como un destino. Nathaniel tenía fama de honorable en la boca de los suyos y de implacable en la boca de sus enemigos. Un hombre que habla poco, observa demasiado y ejecuta órdenes con la precisión de un reloj. Pero esa noche, mientras el pueblo abajo se encogía y las campanas insistían como si Dios pudiera detener un desembarco, él sentía que la honra era un manto que alguien más usaba para cubrir la suciedad. Había cruzado mares persiguiendo gloria y ascenso, creyendo en una narrativa de protección y comercio. Sin embargo, dentro de su cabina guardaba cartas selladas por la compañía mercantil armada que lo había enviado, y esas cartas no hablaban de piedad ni de orden, hablaban de reparto de tierras, de captura de mano de obra, de eliminación de testigos, escrita con tinta seca, como si la vida fuera un número en un libro de cuentas. Nathaniel llevaba una orden privada que le avergonzaba, una tarea que no figuraría en informes, porque lo que no se escribe no existe, y lo que no existe no se juzga. Cuando sus hombres arrastraron ante él a la mujer que saboteara desembarcos y guiara huidas por los manglares, Nathaniel esperó ver temor, súplica, la caída inevitable de alguien que comprende que está frente a un poder superior. No la encontró. Inés lo miró con desprecio abierto, como si él fuera una tormenta sin alma, y no bajó la vista ni cuando el metal de las armas
brilló en la penumbra del patio. En ese instante, Nathaniel comprendió que no estaba frente a una rebelde común, sino frente a una voluntad que no se compra con pan, ni se doblega con amenaza. Sus oficiales querían entregarla de inmediato al agente de la compañía, Mr. Harlan Pike, que ya la veía como rehén negociable, como moneda para obligar a un pueblo entero a inclinar la cabeza. Nathaniel, sin saber todavía por qué, sintió rechazo ante esa idea, como si su cuerpo reconociera el límite antes que su mente lo admitiera. Decidió mantenerla bajo custodia en el fuerte, bajo pretexto de interrogatorio, y esa decisión, pequeña en apariencia, fue el primer hilo que se enredó alrededor de su cuello, porque lo que empezó como una guerra formal de banderas y puertos se convirtió en una guerra íntima. Preguntas que buscaban quebrar y terminaban revelando grietas, amenazas que se volvían dudas, y silencios cargados de una atracción que ambos considerarían pecado y traición en un mundo donde la lealtad, la clase, la raza y el linaje eran jaulas legales. Inés lo llamó invasor sin pronunciar la palabra. Nathaniel la llamó agitadora sin decirlo en voz alta. Y mientras el año nuevo nacía con pólvora y rezos, los dos comprendieron, sin querer, que el enemigo más peligroso quizá no estaba frente a ellos, sino detrás en la maquinaria que necesita sangre para funcionar y verdades para quemarlas. El amanecer del 1 de enero no trajo alivio, sino una luz cruda que reveló lo que la noche había intentado ocultar. El malecón apareció marcado por huellas de botas, sangre diluida por la marea y restos de cajas abiertas a la fuerza, como si el puerto hubiera sido desnudado sin pudor. Bajo la vigilancia del fuerte, el pueblo despertó con un silencio impuesto. Nadie cantó, nadie brindó. Solo el rumor del mar y el crujido de los mástiles acompañaron la mañana. Mr. Harlan Pike, con su sonrisa afilada y su acento de despacho, exigió un gesto simbólico para consolidar la ocupación Anjar, la bandera estadounidense, en la Plaza Mayo R, frente al convento. Antes del mediodía, lo llamó orden, lo llamó necesidad estratégica, lo llamó mensaje al mundo. En realidad, era una humillación pública, una marca que convertiría la costa en botín. Inés, llevada desde el fuerte con escolta, caminó entre miradas que mezclaban miedo y esperanza. Sabía que su cuerpo era el escenario elegido para quebrar a los suyos. Pike anunció que, si la agitadora se negaba, habría ejecuciones selectivas para restablecer el orden. En ese instante, el aire se volvió denso, como si cada respiración debiera pedir permiso. Nathaniel, presente como garante de la ceremonia, sintió como la línea entre obedecer y traicionarse se tensaba hasta doler. Recordó las cartas selladas, las palabras limpias que escondían lodo, y comprendió que el gesto simbólico era la primera piedra de una masacre calculada. Inés no gritó, levantó la vista y negó con la cabeza, lenta y claramente, como quien sabe que la negativa puede costar vidas. El murmullo creció, las armas se ajustaron y Pike dio la orden de avanzar. Fue entonces cuando Nathaniel habló, y su voz, entrenada para mandar, se volvió un cuchillo que cortó el ritual. Suspendió la ceremonia por razones de seguridad, alegó inteligencia incompleta, exigió tiempo. Los suyos dudaron. Pike sonrió con desprecio y le recordó la cadena de mando. Nathaniel dio un paso al frente y ordenó retirar a Inés del perímetro. Bajo su responsabilidad directa, el gesto fue público, inequívoco, imperdonable. Salvó a Inés de una ejecución encubierta y, al hacerlo, se ganó el odio de Pike y la desconfianza de sus propios hombres. Para el pueblo, fue una grieta mínima en el muro del invasor. Para Nathaniel, el primer acto de insubordinación que ya no tendría marcha atrás. Esa misma tarde, mientras el sol caía pesado sobre el mangler y el calor convertía el aire en un vidrio vibrante, Inés fue devuelta al fuerte, no como prisionera común, sino como testigo bajo custodia del capitán. El interrogatorio cambió de tono. Ya no fue una sucesión de preguntas para arrancar nombres, sino un duelo de verdades incompletas. Inés habló de rutas, de refugios, de cómo se protege a un pueblo cuando la ley se vuelve amenaza. Habló de madres que esconden a sus hijos en canoas cubiertas de hojas,
de viejos que prefieren quemar sus redes antes que entregarlas. Nathaniel escuchó sin interrumpir, consciente de que cada detalle confirmaba algo que las cartas habían insinuado. La operación no buscaba estabilidad, buscaba extracción rápida. En un momento de cansancio o de honestidad, Inés dejó caer la frase que lo desarmó: ustedes llaman orden, a lo que nosotros llamamos desaparición. Nathaniel quiso responder con doctrina, con reglamentos, con mapas. No pudo. Anne, en su lugar, le mostró, por primera vez, una de las cartas selladas. No la entregó, no la explicó del todo, pero dejó ver palabras suficientes para que Inés entendiera la magnitud del engaño. Fue un pacto silencioso, precario, nacido de la necesidad en ella. No lo denunciaría aún. Él no la entregaría. Afuera, el convento se convirtió en refugio improvisado, y allí Inés encontró un diario olvidado de un fraile cartógrafo, un cuaderno de tapas gastadas que registraba rutas, tributos ilegales y nombres escritos con cuidado, como si el papel también tuviera miedo. Entre esos nombres aparecieron don Gaspar de Rojas y Harlan Pike, unidos por cifras y fechas que no admitían interpretación piadosa. Junto al diario, un medallón heredado de la madre de Inés, un mapa grabado que parecía adorno, reveló su verdadero propósito: señalar un paso secreto por los manglares hacia un almacén donde se guardaban pólvora y documentos. Cuando Inés regresó al fuerte con el hallazgo, Nathaniel comprendió que ya no era posible fingir neutralidad. Aquella noche, mientras el puerto dormía bajo ocupación y el año nuevo se instalaba como herida abierta, ambos sellaron una alianza peligrosa. No hubo promesas románticas ni juramentos eternos. Hubo una confesión. Inesperada y honesta, Inés admitió que había planeado matarlo la primera noche. Nathaniel confesó que había venido buscando gloria y ahora solo quería impedir una matanza. Entre ellos no nació la paz, sino algo más frágil y poderoso: la decisión de actuar juntos contra la maquinaria, aun sabiendo que el mundo del siglo XVII no perdona a quienes desobedecen su lugar asignado. Si el amor llegaba a menos, y ambos temían que llegara, sería un acto de rebeldía tan peligroso como izar una bandera prohibida. La conspiración alcanzó su punto de no retorno cuando don Gaspar de Rojas anunció una ceremonia de reconciliación para el tercer día del nuevo año, convocando a los principales vecinos, capitanes de milicia local y representantes del convento, bajo el pretexto de bendecir la paz y jurar obediencia a la nueva administración provisional. El puerto entero supo que aquello no era un gesto piadoso, sino una trampa cuidadosamente diseñada para reunir a los líderes naturales del pueblo en un solo lugar y quebrarlos de una vez. Inés lo entendió al escuchar los nombres pronunciados con falsa cordialidad. Eran los mismos que había evacuado semanas antes, los mismos que había guiado por los manglares cuando las patrullas avanzaban. En el fuerte, Harlan Pike presionó para que la ceremonia se celebrara en la plaza, con tropas visibles y un discurso que legitimara la ocupación ante testigos y cronistas. Nathaniel, ya señalado por su excesiva prudencia, recibió una orden directa y escrita: garantizar la seguridad del acto y entregar cualquier documento incautado era el ultimátum. Esa noche, el mar golpeó la costa con una furia extraña, como si el Caribe presintiera la sangre por venir. Inés y Nathaniel trabajaron contra el tiempo. Copiaron fragmentos del diario del fraile, trazaron rutas con el medallón y prepararon un plan que no buscaba victoria militar, imposible, sino exposición. Si la verdad salía a la luz, aunque fuera por un instante, la maquinaria perdería su máscara. En el convento, Inés habló con las mujeres y los ancianos. Pidió disciplina, no heroísmo. En el fuerte, Nathaniel movió piezas con discreción. Anne reasignó guardias, retrasó inventarios, sembró dudas entre oficiales jóvenes que aún creían en la palabra honor. La madrugada previa a la ceremonia, Pike intentó adelantarse a No, ordenó capturar a Inés bajo cargos de sedición y la envió a un calabozo improvisado. Nathaniel llegó tarde a propósito y la encontró serena, con las manos manchadas de carbón por haber copiado mapas en la oscuridad. Si no salgo de aquí, continúen, le dijo ella, sin dramatismo. Fue entonces cuando Nathaniel tomó la decisión que sellaría su destino. Rompió la cadena de mando,
Liberó a Inés y dispuso la entrega simultánea de los documentos a 3 frentes: el convento, un capitán español rival de don Gaspar y un escribano civil, para que la verdad no pudiera enterrarse de nuevo. Al amanecer, la plaza se llenó de rostros tensos y banderas listas. La ceremonia comenzó con palabras suaves y promesas huecas. En el momento exacto del brindis, Inés avanzó y habló, no como rebelde, sino como testigo, nombró cifras, rutas, fechas. Nataniel la respaldó con documentos en mano. La multitud murmuró. Don Gaspar palideció. Pike ordenó fuego. El choque fue breve y brutal en disparos, humo, gritos. Entre el caos, los líderes evacuaron por el paso del manglar señalado por el medallón. La plaza no ardió. La masacre se frustró por minutos que costaron carreras, reputaciones y sangre, pero salvaron vidas. Cuando el polvo se asentó y el fuerte quedó medio vacío, Nathaniel Cole entendió que su nombre sería tachado de traidor en más de una capital. Había perdido su carrera, quizás su patria, y había ganado algo que no sabía cómo nombrar sin temblar. Inés, por su parte, vio a su pueblo sobrevivir a la trampa más peligrosa y supo que la victoria no sería limpia ni inmediata. Don Gaspar no cayó esa noche. Pike huyó con parte del cargamento. La ocupación mutó, como siempre lo hace el poder cuando es expuesto. Pero la verdad circuló. El puerto dejó de ser un tablero mudo. En los días siguientes, mientras el mar devolvía restos y la vida insistía, Inés y Nathaniel caminaron juntos sin promesas. Se reconocieron en la elección compartida de no ser símbolos. Ella no aceptó ser botín ni bandera. Él rechazó el papel de salvador perfecto. Hablaron de límites, de nombres imposibles de pronunciar en público, de un amor que en el siglo XVII es jurisdicción, linaje y propiedad. Se eligieron con lucidez, sabiendo que el mundo los castigaría por hacerlo. El año nuevo no les trajo paz, les trajo una tarea: proteger lo salvado, sostener la verdad, amar sin pertenecer. Y en esa decisión, más dura que cualquier juramento, encontraron un comienzo que la historia oficial no sabrá contar, pero que sobrevivirá en los manglares, en los diarios escondidos y en la memoria de quienes vieron, por un instante, a 2 enemigos convertirse en aliados y amantes contra la marea del tiempo. Los días que siguieron a la ruptura de la ceremonia no trajeron calma, sino una tensión más sutil y peligrosa, como la quietud previa a una tormenta que se rehúsa a descargar. El puerto seguía ocupado, pero ya no con la misma arrogancia. A las patrullas caminaban con cautela. Los oficiales evitaban miradas directas, y los rumores viajaban más rápido que los barcos. Se decía que cartas habían salido rumbo a otras capitanías, que un escribano había desaparecido con copias incómodas, que incluso en la metrópoli alguien comenzaba a hacer preguntas que no figuraban en los planes de nadie. Inés retomó su papel entre los suyos sin proclamarse vencedora. Organizó turnos de vigilancia, distribuyó alimentos recuperados del almacén secreto y silenció cualquier impulso de revancha inmediata. Sabía que la violencia abierta solo daría excusas al enemigo. Nathaniel, por su parte, quedó en una especie de limbo en no arrestado, pero tampoco con mando efectivo. Algunos hombres lo seguían por respeto, otros lo evitaban como si la desobediencia fuera contagiosa. En las noches, se reunían en el borde del manglar, lejos de oídos curiosos, y hablaban en voz baja de rutas seguras, de embarcaciones amigas, de la posibilidad, remota, de sacar a familias enteras antes de que llegaran refuerzos. Allí, entre mosquitos y agua salobre, el deseo se volvió más consciente y más peligroso. No había caricias imprudentes ni promesas dulces. Había miradas largas y silencios cargados de todo lo que no podían decir. Inés le recordó a Nathaniel que su presencia, por honorable que fuera, seguía siendo la de un extranjero armado. Nathaniel le respondió que su lealtad ya no estaba con la bandera que lo había enviado, sino con las vidas que había elegido no sacrificar. Esa fricción, ética y personal, los mantuvo alertas, honestos, incapaces de refugiarse en una ilusión romántica cómoda. El amor, si existía, debía sobrevivir a la sospecha y a la desigualdad de poder,
o no merecía ese nombre. La confirmación de que la historia aún no había terminado llegó con un navío adicional, anclando mar afuera, sin banderas claras, cargado de órdenes ambiguas y hombres dispuestos a establecer disciplina. El mensaje era simple: encerrar el capítulo antes de que se convirtiera en precedente. Pike no regresó, pero su sombra sí. Nathaniel comprendió que su tiempo en tierra se agotaba y que quedarse significaba arrastrar a Inés a un castigo ejemplar. Inés comprendió, con la misma claridad dolorosa, que pedirle que se marchara sería repetir la lógica de los poderosos al salvarse a costa del otro. La decisión se tomó sin discursos grandilocuentes. Prepararon una salida escalonada, primero los más vulnerables, luego los líderes visibles, y finalmente ellos, si el mar lo permitía. En la última noche, mientras el convento guardaba silencio y el fuerte cambiaba guardias, Inés entregó a Nathaniel el diario del fraile y el medallón, no como recuerdo, sino como responsabilidad. Si caigo, esto debe vivir, le dijo. Nathaniel respondió con la única promesa que se permitió, a no permitir que la verdad volviera a hundirse. Se separaron al alba, no con un adiós definitivo, sino con una certeza compartida en el mundo del siglo XVII. Amar era también elegir bandos, aceptar exilios y cargar consecuencias que la historia oficial nunca nombraría. El mar los recibió en direcciones distintas, pero la alianza permaneció, tejida en rutas secretas, cartas cifradas y decisiones futuras aún por tomarán, porque el amor que nació entre cañones y campanas no buscaba un final feliz sencillo, buscaba persistir, como persiste la marea, contra muros levantados por siglos de dominio. El eco de la separación no fue inmediato. Se manifestó en gestos pequeños y persistentes que se negaban a desaparecer. En el puerto, Inés sintió la ausencia de Nathaniel como una marea baja, que deja al descubierto restos incómodos, decisiones que ya no podían deshacerse, alianzas frágiles que exigían mantenimiento constante, y un liderazgo que ahora recaía plenamente sobre ella sin la sombra protectora ni el riesgo de un extranjero honorable. La ocupación se replegó a una vigilancia distante, más administrativa que militar, como si esperara órdenes que nunca terminaban de llegar. Inés aprovechó esa grieta con la misma inteligencia que la había llevado a resistir desde el inicio. Reorganizó los refugios, rotó rutas, cambió códigos y reforzó la red civil que sostenía al puerto desde abajo. En las noches, releía fragmentos del diario del fraile que había decidido conservar en copia mínima, recordándose que la verdad no era un arma para blandir, sino un terreno que debía protegerse con paciencia. A veces, al escuchar el crujido de una vela lejana, pensaba en Nathaniel navegando sin bandera clara, cargando documentos que podían salvar o condenar a muchos. No lo idealizaba. Anne sabía que su elección había sido tardía y costosa. Aún así, la había hecho cuando más importaba. Ese reconocimiento incómodo y lúcido fue el cimiento de un afecto que no necesitaba promesas para existir. Mientras tanto, don Gaspar intentó recomponer su autoridad con decretos y castigos selectivos, pero el miedo ya no obedecía con la misma docilidad. La plaza recordaba la noche en que la masacre no ocurrió. El convento guardaba copias, el manglar conocía rutas nuevas, la historia había sido interrumpida, y eso bastaba para cambiar su curso. En alta mar, Nathaniel Cole descubrió que el exilio no era una huida, sino una forma distinta de combate. Navegó con capitanes que preferían no preguntar demasiado y recaló en puertos donde la palabra honor aún tenía precio. Entregó copias del diario y de las cartas a manos que supo elegir con cuidado. Un inspector cansado de encubrir, un mercader que había perdido más de lo que podía recuperar con silencio, un clérigo que entendía la diferencia entre obediencia y complicidad. Cada entrega fue un riesgo calculado, cada noche, una negociación con la culpa. Pensaba en Inés, no como refugio sentimental, sino como medida ética. Esta acción protege vidas, como ella lo haría, evita una matanza, expone una mentira, abre un espacio para respirar. Cuando un mensajero le trajo noticias del puerto, represalias fallidas, órdenes contradictorias, un gobernador acorralado por sus propias firmas, Nathaniel comprendió que el efecto dominó había comenzado.
No habría restituciones limpias, ni absoluciones públicas para él. Su nombre quedaría manchado en registros oficiales. Aún así, aceptó el precio, porque amar en aquel mundo de siglo XVII había sido elegir no pertenecer a una bandera, sino a una verdad compartida. Y esa verdad, tejida entre cañones, diarios y manglares, ya no podía borrarse sin dejar rastro. Si algún día volvía a ver a Inés, no sería para prometerle paz, sino para confirmar que el comienzo que eligieron, difícil, imperfecto, peligroso, había valido la pena. Con el paso de las semanas, la Costa aprendió a vivir en una vigilia constante que no era resignación, sino práctica. Inés comprendió que la resistencia más eficaz no siempre alzaba la voz. A veces se ocultaba en la contabilidad precisa del cacao que sí llegaba a destino, en la redistribución silenciosa de redes de pesca, en la educación improvisada de niños que memorizaban rutas como otros memorizan oraciones. El convento se convirtió en archivo vivo en cartas copiadas a mano, con tintas distintas fechos alteradaus para despistar nombres protegidos por iniciales que solo unos pocos sabían descifrar. Don Gaspar intentó imponer una normalidad de decretos y procesiones, pero cada orden encontraba una obediencia lenta, selectiva, erosionada. La autoridad seguía allí, aunque ya no era total. En medio de esa tensión, Inés enfrentó el costo personal de su elección. Propuestas prudentes de matrimonio que prometían protección, a cambio de silencio, advertencias veladas sobre su linaje, y la presión constante de quienes temían que su liderazgo atrajera un castigo mayo. Ella respondió con una calma que no pedía permiso. Recordó la noche del fuerte, la negativa pública, la decisión compartida de no sacrificar a otros para salvarse. En ese recuerdo, nítido, exigente, encontró fuerza para sostener una ética que no admitía atajos. A veces, al borde del manglar, se permitía imaginar a Nathaniel leyendo el mismo mar con la misma atención, y esa coincidencia le bastaba. No era espera pasiva, era continuidad, porque el amor que habían elegido no pedía presencia constante, sino coherencia, hacer hoy lo que mañana no avergonzara a ninguno de los dos. La confirmación definitiva de que la maquinaria había sido herida llegó con una noticia que cruzó el Caribe en voz baja. Una comisión mixta, compuesta por intereses rivales, investigaría los contratos y las protecciones firmadas en el puerto. No era justicia plena. Era una grieta institucional. Nathaniel, desde un puerto intermedio, envió una última carta cifrada a Inés con la ruta de llegada y los nombres que convenía proteger primero. La carta no prometía reencuentros ni finales seguros. Trazaba responsabilidades. Inés actuó con precisión, dispersó liderazgos visibles, reforzó refugios y preparó testimonios que no dependían de una sola voz. El día que la comisión desembarcó, el puerto no ardió ni celebró. Presentó papeles, fechas y ausencias. Don Gaspar no fue arrestado en público, pero quedó cercado por su propia escritura. Anne Pike no regresó. Su nombre apareció en listas que viajaron más lejos de lo que esperaba. En ese equilibrio inestable, Inés entendió que la victoria no se mide en himnos, sino en vidas que continúan. Al caer la tarde, mientras el mar devolvía su reflejo en tonos de cobre, Inés guardó el medallón en un lugar que solo ella conocía, y pensó en Nathaniel sin romanticismos inútiles. Si volvía, sería como aliado. Si no, como origen de una decisión que había cambiado el curso de muchas otras. El año nuevo, aquel que comenzó entre cañones y campanas, no había cerrado heridas ni sellado destinos. Había inaugurado algo más exigente, la costumbre de elegir bien, incluso cuando nadie aplaude, y la certeza de que, en un siglo XVII hecho de linajes y jurisdicciones, dos enemigos podían convertirse en amantes sin poseerse, y aún así sostener una verdad que resistiera al tiempo. Y así, cuando el polvo de los enfrentamientos se asentó y las aguas del Caribe volvieron a ocultar cicatrices bajo su vaivén eterno, esta historia quedó suspendida en el lugar más honesto posible, no en un final cerrado, sino en una elección consciente. Doña Inés de Alvarado y el capitán Nathaniel Cole no se prometieron una paz
que el siglo XVII no sabía conceder. Ni un amor que borrara linajes, banderas o culpa. Se eligieron desde la lucidez, desde la renuncia a ser símbolos cómodos, desde la certeza de que amar también puede ser resistir sin poseer, proteger sin dominar y decir la verdad aun cuando el mundo castiga a quienes lo hacen, en un tiempo donde el poder se escribía con fuego y sangre. Ellos demostraron que incluso los enemigos pueden convertirse en amantes si comparten algo más fuerte que el odio, una ética que no negocia vidas. Y quizá esa sea la forma más a menos y más duradera de amor que existe. Si esta historia te conmovió, si sentiste la tensión de cada decisión, el peso de cada silencio y la fuerza de un romance nacido en medio del conflicto, suscríbete al canal para no perderte más relatos donde el amor desafía imperios, normas y destinos impuestos. Dale me gusta para apoyar este contenido y comparte esta historia con quienes también creen que el romance histórico no es solo suspiros, sino elecciones imposibles, coraje y verdad. Aquí seguiremos narrando pasiones intensas, dramas de época y amores que se atreven a existir contra todo pronóstico.